Go. Ya, grabando la clase entonces estamos. Y veamos. Todos y todas ustedes descargaron la guía de la actividad número, perdón, la guía número 1 del aula virtual, ¿la revisaron? Voy a asumir que sí. Para realizar esa guía, ustedes tienen que revisar dos materiales, que son una clase asincrónica grabada y un artículo de 7 páginas que se llama Manual del Estudiante sobre la Metacognición. Pero lo mejor es que veamos la guía en sí misma. Así que yo estoy en otro computador, así que acá no la tengo descargada, pero voy a entrar al aula virtual y la voy a descargar. Como diría el chavo, aguántenme tantito. Mientras pueden conversar entre ustedes. Ah, y a propósito, aprovecho de hacerles una pregunta. ¿Tienen algún sistema de comunicación entre estudiantes de esta generación? Por ejemplo, un grupo de WhatsApp. Tenemos en el grupo de WhatsApp. Más de uno. ¿Y por qué hay varios? Porque unos de la generación y otros del taller y otros por sección y otros de mentoría. Ya, ya. Espero que no sea confuso. Lo que a mí me interesa es saber si es que la información fluye horizontalmente. Por ejemplo, cuando subí la retroalimentación de la actividad formativa, asumo que alguien lo avisó en el grupo de WhatsApp, cosa que todos se enteraron, ¿o no? A Carolina me dice, pero por supuesto. Sí. Ya, eso Sí. significa que la información fluye, eso es lo que más me interesa. Porque el aula virtual, hasta el año pasado, tenía una funcionalidad en donde yo publicaba algo en el foro y eso generaba un mail automático que le llegaba a todos y todas las estudiantes. Pero eso este año ya no está porque cambiaron el formato del aula, entonces hay cosas, funcionalidades que no están ahí agregadas y por lo tanto lo que yo publico en el foro no llega automáticamente a sus casillas. Ustedes tienen que entrar individualmente al aula virtual, entrar al foro para ver qué es lo que yo publiqué. Eh, Así que por lo tanto me interesa esto de que alguien lo vea y se lo comunique al resto. Ya, ahí estoy buscando la guía. Y estamos entrando a la guía número 1. Guía número 1, que dicho sea de paso, había algunas particularidades que, según Paula y yo, se entendían por sí mismos y después nos dimos cuenta que no eran tan claras, así que por eso hicimos una fe de rata. No sé si les llegó, nosotros se la mandamos por correo, les llegó ese mail, no sé si lo leyeron. Básicamente, una consideración a tener en la guía número 1 que también la vamos a tomar en cuenta ahora. Ya, ahí estoy abriendo el Word. Y les voy a compartir la pantalla. Ya. ¿Se ve la guía o no? Sí. Ya, perfecto. Sí, sí. Ya, ahí le tenemos.
Entonces, acá dice, objetivos de la actividad. Comprender 5 conceptos, que son técnica de estudio, proceso cognitivo, conocimiento del tópico, acción de apoyo y metacognición. ¿Qué son estos elementos? Estos 5 elementos son lo que constituyen un modelo de estrategias de aprendizaje que nosotros les pasamos a través de la clase sincrónica, que es el modelo de estrategias de aprendizaje de Dansero, que es un autor de apellido francés. ¿Ya? Entonces, como les decía, lo primero que tienen que revisar es la clase asincrónica. ¿Qué es una clase asincrónica? Asincrónico es lo que se hace en tiempos distintos. Una clase sincrónica implica que el docente está conectado y al mismo tiempo está conectado él o la estudiante, como ahora. Y asincrónica es usted véala cuando pueda. Entonces es básicamente un PowerPoint narrado. Cuando yo hice el PowerPoint, yo recién este año tengo experiencia con esto de grabar una clase en PowerPoint. Me di cuenta de que en el tránsito entre una diapositiva y otra, hay un momento en el que se pierde el audio. Es decir, uno, aunque siga hablando, el PowerPoint no está grabando. Entonces uno tiene que darse una pausa entre una diapositiva y otra. A veces yo me comí esas pausas, entonces por lo tanto de repente se comen algunas palabras o algunas frases entre una diapositiva y otra. Pero en términos generales se entiende lo que yo realicé en la clase y se entiende lo que quiero decir. Pero créanme que en futuras ediciones de clases asincrónicas eso va a estar ya más considerado. Y lo otro que tienen que revisar es el artículo que yo les decía, el manual del estudiante o de la estudiante. Metacognición. Como ustedes saben, esta guía, a diferencia de la actividad formativa, sí tiene nota. Y junto con las guías 2 y 3 de la primera unidad, o sea, esas 3 guías se promedian y arrojan una nota. Y esa nota es el 50% de la nota final de esta asignatura. Y acá dice, la clasificación de esta guía se calculará con PREMA. El PREMA, como les decía, es un factor corrector que ajusta la nota al desempeño del grupo. No como yo y Paula corregimos por separado, yo tenía listas las evaluaciones de mis actividades formativas. Antes que ella, no calculamos el PREMA, y por lo tanto ustedes solo les pusimos puntaje. El PREMA es lo que determina si 11 puntos en la actividad formativa habrían correspondido, por ejemplo, a un 6,5, a un 6 o un 5,8, por ejemplo. ¿Ya? En el fondo es un factor corrector de la escala. Para la guía número 1, sí que se va a arrojar una nota que está calculada con PREMA, que PREMA significa patrón de rendimiento mínimo aceptable. ¿Ya? Eso significa esa sigla. Y como ustedes saben, esto se entrega hasta el lunes. Y hacer esta guía les va a tomar aproximadamente 2 horas, de 2 horas hacia abajo, hasta 2 horas. Perfectamente alguno de ustedes la puede hacer en media hora. Y vamos viendo, ¿ya? Lo primero que se pide es que para cada una de las dimensiones del modelo se describa una fortaleza y una debilidad de aquello que ustedes hacen al estudiar. Incluyan fortalezas y o debilidades ya reportadas en la actividad formativa 1 en la categoría que ustedes consideren que es pertinente. Es decir, si ustedes describieron como fortaleza un procedimiento de codificación que a ustedes le reflejó el ACRA, ustedes lo pueden incluir como un proceso cognitivo acá. Y partamos por los procesos cognitivos. ¿Qué es un proceso cognitivo? Un proceso cognitivo es un proceso mental. Cualquier cosa que ustedes puedan hacer con su mente. Hacer cálculos matemáticos. Establecer una conversación. Planificar un procedimiento. ¿Qué más? Dilucidar qué es lo que ocurre en la mente de otra persona. Todos esos son procesos cognitivos. Y para ordenar el cuento, nosotros hablamos de que existen 2 grandes grupos de procesos cognitivos. Los procesos cognitivos básicos y los procesos cognitivos superiores. Los básicos son los que los seres humanos compartimos con todos los vertebrados, que son percepción, atención y memoria. La percepción es la detección de estímulos, y un estímulo se entiende como un cambio de energía en el ambiente. Felipe pregunta si es que eso de incluir fortalezas o debilidades
ya usadas en la actividad formativa, ¿es obligatorio o no? No, no es obligatorio. Ustedes pueden hacer esta guía de cero, ustedes pueden utilizar como insumo algo que hicieron ya en la actividad formativa 1. De hecho, yo mismo no me voy a dar cuenta de si es que lo que ustedes están poniendo en esta guía ya lo pusieron en la actividad formativa. Para mí lo único importante es que lo que pongan en la guía tenga sentido. Entonces, como les decía, los procesos, la percepción es la detección de cambios de energía en el medio ambiente. Eso es un estímulo. Si ustedes están, por ejemplo, tomando sol en un día soleado, valga la redundancia, con los ojos cerrados, ustedes reciben luz solar. Y ustedes pueden ver a través de sus párpados la luz. Y por eso es que cuando ustedes ven como rojo, ¿ya? Uno no ve completamente negro bajo el sol con los ojos cerrados. Y al final los párpados igual son semitransparentes. Y si bien ustedes están recibiendo fotones constantemente, como se acostumbraron a ello, podemos decir que no hay estímulos. Imagínense que ustedes llevan 10 minutos ahí como lagartijas al sol. Y de repente, ese color rojito se oscurece un poco. ¿Qué significa eso? Algo les tapó la luz del sol. Ustedes no saben exactamente qué es, no lo piensan. Solo saben que hubo un cambio. Y a eso le llamamos estímulo. Abren los ojos y tienen a un sujeto parado frente a ustedes, tapándoles el sol. Y en esta imaginería, digamos que una persona de terno, con una identificación policial que dice que los viene a buscar. Es alguien de la PDI y los viene a buscar, y se los lleva. ¿Ya? Y los olvidan en una celda. ¿Ya? Eso fue un estímulo. Y lo que les predijo esta caída en desgracia de ustedes fue el estímulo de el descenso de la cantidad de energía que ustedes estaban recibiendo. Eso es un estímulo. Y la percepción es la detección de esos estímulos. Luego tenemos la atención, que es la capacidad de centrar los órganos sensoriales en un estímulo, excluyendo interferencias de otros estímulos. Por ejemplo, cuando ustedes quieren poner atención a clases y ustedes están atentos a lo que está diciendo el profesor o la profesora. Y de repente alguien llega y les habla, o mejor aún, ustedes están en la clase con alguien en la habitación que tiene el televisor prendido. Y en el televisor en las noticias dicen último minuto, que esa es una forma bastante exagerada y chabacana de los noticieros de hacer que a uno le llame la atención y de repente, última hora, el presidente o el sujeto que dice ser presidente, que se supone que debería ejercer como presidente pero no lo hace, convoca a una reunión de ministros porque posiblemente podría hacer un cambio de gabinete. El podría es el cáncer del periodismo, pero uno de los recursos más utilizados. Esto podría tener un impacto, podría ser una vacuna, podría esto otro. Y esa última hora realmente no se justifica, pero lo ponen igual, última hora. Y ustedes están poniendo atención en la clase y saben que en el noticiero algo está tratando de captar sus recursos cognitivos, pero ustedes, de manera absolutamente invulnerable e impermeable, se mantienen en la clase. Eso, damas y caballeros, es atención. Y en tercer lugar tenemos la memoria, que es la capacidad de registrar eventos que ocurrieron en el pasado y recuperarlos cuando sea pertinente. Y ahí, ¿Javiera? ¿Ibas a decir algo? ¿No? Ya. Por ejemplo, pienso en Dory, de Buscando a Nemo. Asumo que todos vieron Buscando a Nemo. ¿De dónde viene Dory? Dory viene de una investigación que se hizo en algún momento en torno a la retención de información que tienen, la capacidad de retención de información que tienen ciertos animales. Y ese pez en particular, que no me acuerdo cómo se llama, pero que es uno de los iconos de WhatsApp, apareció con que tiene una memoria a corto plazo de 3 minutos, perdón, de 3 segundos. ¿Qué significa eso? Que ese pececito ve un estímulo y un segundo después es capaz de identificarlo. 2 segundos después sigue siendo capaz de reconocerlo. 3 segundos después también. Pero si ustedes logran experimentalmente distraer a ese pez y llevarlo a otro lado, 4 segundos después ya no va a recordar que vio ese primer estímulo. Una vez que los productores de Pixar supieron esto, dijeron, tenemos que crear un personaje
en la película que recoja esto y que, bueno, y que al final es un motor muy interesante de la película. ¿Por qué les cuento esto? Porque ese pececito, al igual que nosotros, tiene dos grandes almacenes de memoria. La memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Erróneamente, muchas personas plantean que ser olvidadizo equivale a tener memoria a corto plazo. No, no es que uno tenga o memoria a corto plazo o memoria a largo plazo. Son dos almacenes neurológicamente distintos que uno tiene en su mente. La memoria a corto plazo es un almacén en donde ingresan los estímulos y se mantienen ahí temporalmente, cosa que uno pueda aplicar procesos cognitivos sobre ellos. ¿Ya? Y lo vamos a ver con un ejemplo. Yo les voy a dictar una serie de dígitos y ustedes tienen que retenerlos. ¿Ok? Esa va a ser la primera prueba. Después yo les voy a ver que lo recuperen. Como no pueden estar todos chateando acá o todos reportándolos a través del micrófono, les voy a pedir que los anoten. ¿Ok? Ya. Y los dígitos son 2, 5, 6, 5, 3, 7. Esos son. Y ahora les voy a pedir que los anoten. Por ejemplo, en el teclado. Pero en orden inverso. Es decir, primero tienen que anotar el último que escucharon y así sucesivamente. Ya. ¿Los anotaron? Sí, pero no es necesario que los anoten acá en el chat. Anótenlo ustedes en privado. Los dígitos eran 2, 5, 6, 5, 3, 7. Y veamos, justamente alguien alcanzó a ponerlo acá en el chat. Ya, Camila, diste en el clavo. Eran justamente esa la secuencia. Ahora, voy a asumir, Camila, y voy a asumir para todos que ustedes efectivamente los anotaron en el orden inverso en que los escucharon. No en el mismo orden de atrás para adelante, porque eso en el fondo sería trampa. ¿Ya? En el caso de Leandro, por ejemplo, Leandro vivió algo que es propio de la cognición, que es lo que se denomina el efecto de primacía. No, miento, al revés, el efecto de recencia. ¿Y qué es el efecto de recencia? Recordó mejor lo más reciente, los últimos que había escuchado. Y se nota en que el primer dígito que escuchó lo perdió. Y es algo que nos ocurre muchas veces. Por ejemplo, ustedes están tomando apuntes en clases presenciales. ¿Se acuerdan de las clases presenciales? Cuando uno se desplazaba y uno llegaba a un edificio y entraba a una sala y había otras personas en el mismo edificio con uno. Ustedes están tomando apuntes y de repente el compañero del lado les dice, ¿qué fue lo que dijo el profe? Y el profe, no sé, el profe habló de 5 elementos. Y ustedes se acuerdan de los 4 últimos, pero no recuerdan el primero. Y tienen que preguntar, profe, ¿cuál fue el primer elemento que usted dijo? Eso es efecto de recencia. Y lo opuesto, recordar mejor lo primero que uno escuchó y se pierde lo último, eso es lo que se denomina el efecto de primacía. Esta información, 2, 5, 6, 5, 3, 7, que son los dígitos que yo le dicté, quedaron almacenados en su memoria a corto plazo, que era este almacén en donde la información se mantiene repitiéndose, hasta que ustedes la anotaron. Y es un espacio en donde ustedes pueden ejecutar operaciones con esa información. ¿Y qué operación ejecutaron ustedes? Invertir. Es algo tan simple como eso. Es una operación mental. Y eso ocurrió en la memoria a corto plazo. Ahora, si la información ustedes no la utilizan, esa información se evapora. Pero si esta información ustedes la practican, la utilizan, se traspasa a otro almacén que se denomina memoria a largo plazo.
Y en la memoria a largo plazo, la información dura un tiempo indefinido. Puede ser algunos minutos, puede ser algunas horas, puede ser toda la vida. En la memoria a largo plazo es donde ustedes tienen todos sus recuerdos de infancia y es donde ustedes tienen información acerca del mundo. Como por ejemplo, ¿cuál es la capital de Paraguay? O por ejemplo, ¿qué es lo que es una bacteria? Eh, ¿Ya? ¿Cómo se hace un huevo a la copa? Toda esa información está en este almacén. De hecho, 256-537 es el número de teléfono de mi casa cuando yo era niño, que es información que yo todavía recuerdo. Cuando uno era chico, en mi época, uno se sabía muchos números de teléfono de memoria. Uno, porque eran más cortos, todos tenían 5 dígitos, y después, el año 87, puede ser, agregaron un sexto dígito. Ya había una publicidad en la televisión que decía, ahora todos los teléfonos que comienzan con 5 van a comenzar, se les antepone un 2. Eso eran los teléfonos de Valparaíso. Los que comienzan con 6 o con 7, se les añade un 6. Esos eran los teléfonos de Viña del Mar. Y yo todavía lo recuerdo. Y hay muchas cosas que ustedes todavía deben recordar de su infancia, como por ejemplo, quién era su compañero o compañera de banco en tercero básico. Esa información está en la memoria a largo plazo. Ahora, ¿de qué depende la duración de la información? De múltiples factores. Mientras más se esté recuperando la información, más va a durar en la memoria a largo plazo. Por ejemplo, si ustedes imaginemos que ustedes están enamorados o enamoradas de su compañero o compañera de banco en tercero básico. Y una vez por semana piensan en esa persona. ¿Por qué? No sé, porque son románticos, porque son románticos. Lo más probable es que el rostro de esa persona, ustedes lo recuerden hasta el momento de su muerte, aunque esa persona nunca más la hayan visto. Aunque esa persona, sin que ustedes lo sepan, haya muerto 50 años antes. Igual ustedes les van a recordar su rostro. Uno de los referentes, yo creo que más tristes de la memoria humana, tiene que ver con el rostro de los seres queridos. Hay muchos reportes de personas que perdieron sus fotografías en un incendio, que dicen que lo que más lamentan es que llega un punto ya en la senescencia, hacia el ocaso de la vida, en que, como les decía, se quejan de que no pueden recordar con claridad el rostro de sus padres, por ejemplo. Lo cual yo encuentro que es trágico. Pero por suerte nosotros hoy día vivimos en una época en donde tenemos muchas, muchas, muchas fotografías. Y las fotografías nos ayudan a alimentar nuestra memoria y por lo tanto nuestra biografía. Ustedes tuvieron el placer de ver una película que es para mí una obra de arte, el séptimo arte, valga la redundancia, que es Blade Runner, película de 1982, dirigida por Ridley Scott, protagonizada por Harrison Ford, Han Solo, Indiana Jones. Y esta es una película acerca de plantean un futuro distópico, un futuro que es el año 2019, ya está en el pasado, en donde, porque la película es de 1982, en donde existen seres humanos artificiales que son llamados replicantes que, como son física e intelectualmente superiores a los seres humanos y fueron creados como esclavos, y son peligrosos para los seres humanos, uno, está prohibida su presencia en la Tierra, y dos, les pusieron un seguro que es que duran solamente 4 años. El problema es que ellos no quieren durar solo 4 años. Y durante esos 4 años de vida, típicamente, los replicantes lo que más hacen es coleccionar fotografías. Fotografías, muchas de las cuales son de ellos, fotografías que no son de ellos. Pero a través de las fotografías, ellos se van armando una biografía mental que les permite darle sentido a su vida. Entonces la película a mí me gusta mucho porque es muy trágica la existencia de los replicantes, que son seres violentos, pero son violentos porque fueron creados por una clase dominante que nunca los vio como personas de verdad. Entonces la película tiene algunas metáforas sociales que son súper, súper actuales al contexto que nosotros estamos viviendo. Así que si no la han visto, se la recomiendo. Lo que sí, véanla por lo menos 5 veces porque la primera vez uno no entiende nada. Pero la película, de que es buena, es buena. ¿Por qué estaba hablando de esto? Ah, sí, por la Blade Runner, lo voy a anotar acá.
Blade Runner. A los que les gusta la ciencia ficción, a los que les gusta además el cine negro es este cine así como, este cine oscuro acerca del investigador privado, que es medio alcohólico y que tiene un trauma no resuelto y que es una de las motivaciones para resolver el caso, que es un cine muy típico de los años 50, años 60. Esta es una gran obra de arte del cine negro y de la ciencia ficción distópica, que dicho sea de paso, distópico es uno de los adjetivos que más resuena hoy en día. Los que no sepan lo que es distópico, googleenlo, pero básicamente es antónimo de utópico. Y así es como opera, o esa es la capacidad, o ese es el rol, la función de la memoria a largo plazo. Retener información, retener información, retener información. Y si ustedes adiestran a su perro a través del condicionamiento clásico, del condicionamiento operante, y le enseñan un truco, pasan años, ¿ya? Y ustedes le dan la señal al perro para que ejecute el truco, y él, después de años de no haberlo ejecutado, lo hace a la perfección. Eso quiere decir que esa información, ese procedimiento, estaba en su memoria a largo plazo. Los animales también tienen memoria a largo plazo. Y el folclore dice que los animales que tienen la memoria a largo plazo más robusta son los... A ver si alguien sabe. ¿Qué animal, supuestamente, no es el ser humano, tiene la memoria a largo plazo más robusta? Los ¿El elefantes. elefante? Exacto. ¿De dónde sale ese mito? ¿O de dónde sale ese, no sé si es mito o no, ¿de dónde sale eso? No lo sé. Tendría que googlearlo, tendría que buscarlo. Pero se supone que los elefantes no olvidan. Parece que esto viene de reportes de cuidadores de elefantes que fueron reconocidos por ellos años después. Además que los elefantes viven mucho tiempo. Un elefante puede vivir hasta 50, 60 años, lo cual coincide mucho con el periodo de vida de un ser humano. No así lo que ocurre, por ejemplo, con las ratas, que las ratas creo que viven 3 años, y en general, por lo tanto, es muy difícil que animales como las ratas nos acompañen durante toda nuestra vida. Pero sí un elefante podría reconocer a su cuidador años después. Y en todo caso, Javiera, las ballenas yo creo que deben tener también memorias a largo plazo bastante robustas. El problema de las ballenas es que son difíciles de estudiar, porque las ballenas no se pueden mantener en cautiverio, abstrayéndonos de todo lo cruel que puede hacer el cautiverio, ¿ya? Y las tortugas consuelo también viven mucho y por lo tanto también sin duda tienen memorias a largo plazo que son muy eficientes. Pero como son reptiles, no tienen las mismas capacidades de los mamíferos. Los mamíferos tenemos una corteza cerebral más gruesa, más extendida, más compleja y por lo tanto es más fácil estudiar a animales que se parecen más a nosotros. Así que las tortugas viven harto, pero no sé cuánto recuerdo. Así que esos son los procesos cognitivos básicos. Y luego están los procesos cognitivos superiores, que son los que son exclusivos del ser humano, exclusivos hasta donde sabemos. El lenguaje es bastante intermedio, porque es exclusivo de los seres humanos, pero también hay algunos atisbos de lenguaje en algunos animales. Aunque no son lenguajes propiamente tal, porque el lenguaje tiene que cumplir con ciertas características, entre otras que tiene que ser aprendido. Y son pocos los animales que transmiten de una generación a otra códigos simbólicos que son aprendidos por las generaciones posteriores. En los seres humanos eso es un clásico y está muy bien referido por la existencia de idiomas. Lo que transmite una generación a otra en una parte del mundo es distinto a lo que transmiten las generaciones en otra parte del mundo. Son sistemas y formas de abordar la información simbólica que son a veces radicalmente distintos. El asunto es que el lenguaje es súper complejo, es súper complejo. No obstante, todos los seres humanos neurotípicos aprenden a hablar, aunque no se les intencione. Si ustedes tienen a un ser humano, a una cría de ser humano, dícese una guagua, ahí en su casa, olvidada, ustedes la alimentan, le dan de comer, le cambian los pañales, le dan afecto y mantienen todas sus funciones fisiológicas satisfechas, pero ustedes no le dan afecto, no le hablan, pero hablan frente a él, ese niño o esa niña, al cabo de un tiempo va a aprender a hablar de todas maneras. No con normalidad, no con la intencionalidad ni con la salud mental que debería tener una persona que recibe afecto, pero con el solo hecho de verlos hablar, de escucharlos hablar, a ustedes y al resto de las personas que viven en ese lugar, va a aprender a hablar. Es decir, no nos tienen que enseñar a hablar. Nosotros sencillamente tenemos que estar expuestos al lenguaje y aprendemos a hablar. Aprender a hablar bien o aprender a hablar mal, ese es otro tema.
Pero por eso digo que el lenguaje es un proceso cognitivo intermedio. Es muy complejo, pero en general todos los seres humanos lo desarrollamos. Y luego vienen Profe, ya otros procesos. ¿Mm? una consulta. ¿Eso es como cuando dicen que se aprende mejor otro idioma estando en el país nativo? ¿Es como eso? Totalmente. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una herramienta y por lo tanto vamos a aprender a usarlo solamente en la medida en que lo utilicemos para resolver problemas. Nadie aprende a martillar viendo un PowerPoint acerca de los martillos. Aprendemos a martillar tomando un martillo en la mano y buscando achuntarle a un clavo y, entre otras cosas, martillándonos el dedo, que esa es una parte importante de martillar. Si ustedes nunca se han martillado un dedo, no van a tomar el clavo con suficiente cuidado y no van a buscar tanta precisión. El dolor es parte del aprendizaje. Y en el caso del idioma, si es que ustedes van a comprar pan a la esquina en Francia, van a tener que utilizar francés, especialmente porque los franceses, no importa que entiendan nuestro idioma, no dejan de hablar francés. Para los franceses es, usted está en Francia, va a hablar francés. Así que ahí van a estar ustedes en Francia, champurreando francés para tratar de conseguir pan. Lo bueno es que por lo menos ya tienen avanzada la palabra baguette. Ustedes pueden llegar y decir le baguette. Con eso están. De ahí en adelante el resto lo van a comenzar a recibir de la exigencia del medio. Y hay cosas que no van a entender, hay cosas y van a ocurrir chascarros. Ustedes van a confundir algo y al final van a salir de la panadería quizás no con un pan, sino que con un gato. Si les ocurre eso, eso es aprendizaje. Y eso les va a permitir a ustedes corregir lo que van a hacer la próxima vez. Y se ha observado, es típico, uno está 2 semanas en otro país y uno algo aprende a hablar del otro idioma. No importa que sean palabras sueltas. Ustedes pasan 2 semanas en Japón y no van a volver sabiendo hablar japonés, pero van a entender algunas expresiones básicas, incluso quizás una que otra frase. Eh, y luego, como les decía, están los procesos cognitivos bien, bien superiores, como son el razonamiento, la creatividad, la imaginación. Hay uno particularmente que es muy, muy loable, que es la teoría de la mente. ¿Y qué es la teoría de la mente? Es la capacidad de dilucidar qué es lo que está pensando otra persona. No es leer la mente, sino que es suponer lo que la otra persona está pensando. Y que es fundamental en la comunicación, que es una habilidad cognitiva esencial para el psicólogo, esencial. Ustedes no pueden leerle la mente al paciente, al cliente, pero ustedes sí deben tratar de pensar qué es lo que estará pensando esta otra persona, qué estará tratando de sentir, o sea, qué estará sintiendo. Y la teoría de la mente nace de un proceso que se llama mentalización. ¿Y qué es la mentalización? La mentalización es hacer que otra persona piense en las cogniciones de un tercero. ¿Cómo es eso? Yo estoy leyendo, les voy a compartir, déjenme un poquito déjenme buscar una imagen para compartir pantalla para explicar esto. Ya. Imaginemos que yo estoy leyendo con mi hijo El patito feo y aparece esta imagen. La están viendo, ¿cierto? La imagen del patito feo. No, esta imagen no me sirve. Me acabo de dar cuenta que esta imagen está muy mal porque no es una buena imagen del patito feo. Hagan como que no la vieron. No hay buenas imágenes del patito feo. Ya, esta sí. Ahora sí que sí. Ahora sí están viendo la imagen del patito feo, ¿cierto?
Entonces, yo estoy leyendo con mi hijo, el patito feo, y aparece esta ilustración. Yo puedo decirle a mi hijo, ¿de qué color son los patitos? Y voy indicando. Y él me podría responder, son rojos. Yo le voy a decir, no, qué bruto, y le pego. No, no le voy a pegar. Pero él me podría decir, son rojos. Yo le digo, no, son de otro color. ¿Qué color son? ¿De qué color son? Amarillos. Y yo le digo, bien, qué bien. O también le podría preguntar, ¿qué animales son esos? ¿O qué son esos? Y podría indicarle las mariposas. Y él me podría decir, son mariposas. O yo le podría decir, por ejemplo, mira, los patitos están nadando en el agua. Todas esas preguntas y todas esas descripciones hablan acerca de lo físico, no acerca de estados internos de esos protagonistas. ¿Cuánto estoy mentalizando yo? Cuando yo le pregunto a mi hijo, indico al patito feo y le pregunto, ¿qué estará sintiendo el patito? ¿Por qué este otro patito amarillo que está al lado de él en el agua está sonriendo? Es decir, la mentalización consiste en invitar a mi hijo a discurrir, exacto, a discurrir, a pensar en qué es lo que están pensando otros. Y eso es lo que lleva a la larga a la formación de la teoría de la mente, que es, como les decía, un proceso cognitivo también muy, muy complejo, que es un proceso casi exclusivo de los seres humanos. Pero hay una especie de animales que son expertos en teoría de la mente humana. A ver si saben cuáles son. ¿Qué especie es? Martina, es como la empatía. La teoría de la mente y la empatía tienen un área de intersección enorme, pero la teoría de la mente típicamente se refiere a estados mentales, o mejor dicho, a cognición, lo que el otro está pensando. La empatía típicamente se refiere a lo que el otro está sintiendo, pero la teoría de la mente también involucra emociones. Y Leandro dio con la respuesta. La otra especie que es experta en teoría de la mente humana son los perros. Los perros han coevolucionado con el ser humano a lo largo de hace ya 15.000 años, y si hay una razón por la cual el perro es el mejor amigo del hombre, es porque ellos son expertos en entender lo que nosotros estamos pensando. Saben cuándo nosotros somos amistosos, saben cuándo nosotros somos agresivos, a diferencia de los conejos, que los conejos no tienen ni idea cuando uno es amistoso. Ven un ser humano y arrancan. Los perros criados en estado salvaje, que son, por eso hago las comillas, porque hoy en día el hábitat de los perros son las ciudades, perros que fueron siempre criados en la calle, aunque nunca hayan tenido un humano que los haya cuidado, aún así pueden ser amistosos con los seres humanos. Y ellos son expertos en dilucidar qué es lo que estamos nosotros, qué es lo que queremos. Y son entrenables. Nosotros incluso los podemos entrenar para que ellos vayan a buscar el objeto que nosotros queremos. Y van a buscar el pato al que le disparamos. Bueno, y cuando digo le disparamos me refiero a un escenario más bien general. No estoy esperando que nosotros como grupo curso vayamos un día de cacería. No le disparen a los patos, por favor. O por ejemplo las pantuflas, el diario, esas caricaturas del perro que va a buscar cosas tienen que ver con que ellos entienden, entre comillas, lo que nosotros queremos. Lo que se ha observado además es que los perros son muy buenos compañeros de personas que están enfermas, porque entienden de alguna manera muy rudimentaria que esa persona no está con niveles de energía bajos y no quiere jugar, no quiere pasear, quiere estar echado. Y de hecho, algo que se ha observado también es que los perros, al igual que los seres humanos, se comunican mucho a través de la vista. Todos aquellos que tengan perro sabrán que ustedes pueden ejecutar un juego con él o con ella, que consiste en que ustedes se hacen los dormidos. Si ustedes se hacen los dormidos, vuestro perro va a quedar en estado de espera. Pero en el momento en que ustedes abren los ojos, su perro va a levantar las orejas y se va a poner contento. Porque vuestro perro entiende que ustedes están despiertos. Sabe que los ojos en los seres humanos comunican mucha información. Y por eso los perros, cuando miran a los seres humanos, siempre los miran a los ojos. Todo eso es parte de una programación genética que se fue generando a través de la coevolución de seres humanos y perros a lo largo de 15.000 años. Y hay ciertas teorías antropológicas que plantean que el ser humano no podría haber llegado al estado de civilización que tiene hoy en día si no hubiese sido por el perro. ¿Por qué? Porque el perro es lo que le ayudó al ser humano a mantener sus campamentos
alejados de otros depredadores, principalmente lobos y osos, y que les ayudó en la cacería de la megafauna, que la megafauna eran el megaterio, el mastodonte, el mamut, y que eran animales que permitieron a las tribus pequeñas transformarse en tribus mucho más grandes porque tenían eventos de cacería que les permitían obtener muchas fuentes de proteína, y eso fue transformando al ser humano a lo largo de los últimos 15.000 años en una especie de predatoria tan terrible que terminó extinguiendo a la megafauna. O sea, gracias al perro no existe el mamut. El asunto es que el perro es, en ese sentido, un muy buen ejemplo de lo que es la teoría de la mente. Él mismo tiene una mente que es muy rudimentaria, pero tiene algunas pequeñas capacidades para leer la mente de un animal mucho más complejo que es el ser humano. Así que ahí es donde está el ejemplo de lo que son los procesos cognitivos. La lista que yo les di no es exhaustiva, no son los únicos procesos cognitivos que existen, pero esos son los procesos cognitivos, para que se entienda. Y lo que plantea el modelo de Dansero es que lo primero, lo básico de las estrategias de aprendizaje es la capacidad de hacer cosas con la mente. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es reportar alguna fortaleza en sus procesos cognitivos que les ayudan a aprender en un contexto académico y alguna debilidad que ustedes detecten en sus procesos cognitivos, que pueden estar en la comprensión de lectura, en la redacción, en los cálculos matemáticos, en la retención de información. Ahí ustedes elijan. El cielo es el límite. ¿Ok? Y volviendo a la guía, luego tenemos el segundo elemento, que son las técnicas de estudio. ¿Ya? ¿Y qué son las técnicas de estudio? Son procedimientos que ustedes pueden ejecutar para obtener información y retenerla. Y el mejor ejemplo de las técnicas de estudio es subrayar. Van leyendo y ustedes van definiendo qué subrayan y qué no. Y ustedes pueden ser buenos o malos en subrayar. O, por ejemplo, hacer mapas conceptuales, hacer fichas, pedir que otra persona a uno lo interrogue, explicarse a uno mismo. Todas esas son técnicas de estudio. Y ustedes, la idea es que reporten alguna técnica de estudio que para ustedes sea útil, que sea bien hecha, y una técnica de estudio que a ustedes siempre les haya costado. A eso nos referimos. Y luego, en tercer lugar, tenemos las acciones de apoyo. ¿Qué son las acciones de apoyo? Todo aquello que, sin ser cognitivo propiamente tal, sin ser técnicas de estudio, sin ser información, ayuda a conseguir un objetivo de aprendizaje. Y el mejor ejemplo es el control de la ansiedad. No se enseña en el colegio ni en la universidad a controlar la ansiedad, pero todos sabemos que quien es muy, muy ansioso, muy ansiosa, le va a costar más rendir en una prueba, porque se pone nervioso, se pone nerviosa y es más fácil que se quede en blanco. Una persona con nervios de acero puede controlar justamente sus nervios a la hora de disertar, a la hora de rendir una prueba, a la hora de hacer una pregunta a un profesor. Yo todavía me acuerdo que una vez yo fui a una conferencia cuando yo estaba en cuarto año en Santiago, en donde exponía un profesor que nosotros teníamos en la escuela, Domingo Azun, ya fallecido, que era famoso, uno, por ser muy complejo en su prosa, en su forma de hablar, y al mismo tiempo muy cascarrabias. Entonces, yo hice una pregunta, sabiendo que él me identificaba como alumno de acá de la Universidad de Valparaíso, y me puse nervioso, y en mitad de la pregunta, en público, con micrófono parado, rodeado por 200 personas, me puse nervioso, me enredé y terminé preguntando una lesera, que ni se entendía. Ahí yo me di cuenta que los nervios me jugaron una mala pasada. Controlar la ansiedad me habría permitido hacer la pregunta de manera mucho más clara. Lo peor de todo es que, más encima, él respondió diciéndome, yo pensé que se había entendido lo que yo había dicho. O sea, básicamente me dijo, no entendiste nada de lo que dije. Fatal. Así que ahí estaba yo rojo, con el micrófono, sudando al lado, esperando que terminara su respuesta para que me pudiera sentar. Por suerte en algún momento terminó. Bueno, eso es una acción de apoyo. Por otro lado, ser capaz, por ejemplo, de conversar con la familia y llegar a un acuerdo del tipo, cuando yo esté estudiando, por favor, no me molesten. Si van a entrar a la pieza a buscar calcetines, busquen los calcetines, pero no me pregunten dónde están. Y si uno negocia eso y la familia a uno lo ayuda en eso, eso también es una acción de apoyo. Todo aquello que es externo a la cognición, pero que también ayuda en alcanzar objetivos de aprendizaje. Así que esas son las acciones de apoyo y también la idea es que ustedes reporten
alguna fortaleza que ustedes detecten en alguna acción de apoyo que ustedes hayan ejecutado, sepan ejecutar, y alguna debilidad, algo que ustedes todavía consideran que debe ser trabajado para ser estudiantes universitarios y universitarias exitosos y exitosas. Así que esa es la primera parte, ¿ya? La segunda parte dice, describe al menos un conocimiento específico de una materia que consideres que han necesitado para comprender contenidos que estés viendo por primera vez o que consideres que se pondrán en juego en alguna asignatura de la carrera. ¿A qué nos referimos con esto? Ustedes saben cosas, y lo que ustedes saben les permiten ir construyendo conocimiento más complejo. Si yo los invito a una clase de física teórica y el expositor parte hablando de los fermiones y los bosones, ustedes quedan colgados y colgadas, ¿o no? ¿Alguien sabe lo que es un fermión? ¿Alguien sabe lo que es un bosón? Yo lo sé porque a mí me interesa el tema y lo estoy investigando. Pero básicamente un fermión es cualquier partícula que tiene masa. Por lo tanto, los fermiones son las partículas que constituyen la materia. Y los bosones son partículas que no tienen masa y que lo que sí hacen es que transmiten energía. Es decir, son las partículas que constituyen la energía. Por ejemplo, un quark es un fermión y un electrón es un bosón. Si ustedes no saben eso, es imposible que entiendan el resto de la clase, ¿ya? Y en psicología hay muchas cosas, hay muchas lecciones, hay muchas declaraciones, hay muchas teorías, hay muchos modelos, hay muchos conceptos que se basan en la existencia o en la construcción de conocimiento previo. Y ustedes han identificado algunas cosas que ustedes saben y que les han permitido entender ciertas cosas. Por ejemplo, el potencial de acción. Si ustedes van a una clase y van a ir a una clase en neurociencias, en donde se les explica lo que es el potencial de acción, que es básicamente cómo se conduce un estímulo, un impulso eléctrico a lo largo del axón de la neurona, que el axón es el conducto de salida de la neurona. Si ustedes saben, conocen la composición de la membrana celular y la existencia de los canales iónicos, a ustedes se les facilita mucho más entender el potencial de acción. Si eso nunca lo han visto, les va a costar entender lo que es el potencial de acción y cómo opera. ¿Ya? A eso nos referimos. Entonces, lo primero es un conocimiento que ustedes sea una fortaleza, algo que ustedes sepan y que les sirva dentro de psicología. Y luego dice, y otro conocimiento específico de una materia que consideres que han necesitado, ahí dice necesitados, es como apus, que has necesitado o necesitarás en el corto plazo con el que aún no cuentas. Es decir, aquello que me falta saber para entender mejor. Y luego acá en la guía se esgrimen un ejemplo de fortaleza y un ejemplo de debilidad, para que ustedes después lo vayan revisando. ¿Ya? Y finalmente, en el tercer punto, que este es uno de los más complejos, dice, explica por qué los puntos 1 y 2 corresponden a un análisis metacognitivo según lo que han revisado en el material. ¿Dónde se define lo que es metacognición? En el manual del estudiante o de la estudiante. ¿Y qué es lo que es la metacognición? Creo que eso ya se lo mencioné, pero básicamente es la capacidad de la mente humana de tomarse a sí misma como objeto. Porque a través de la mente humana yo puedo pensar acerca de ese cuadro. A través de mi mente yo puedo pensar acerca de ese cuadro. Y yo digo, ahí hay un faro. ¿Se alcanza a ver? Hay un faro. Ese cuadro lo pintó mi polola. Yes. A mí me gusta mucho. Creo que está muy bien logrado. Después les voy a dar un zoom. El asunto es que yo sé que ese cuadro tiene un faro. Eso es mi mente volcándose sobre un objeto del mundo, que es el cuadro. Pero mi mente también puede versar sobre sí misma. Por ejemplo, si yo digo, yo tengo buena memoria para los rostros y los nombres, y es algo que yo, de lo que yo me vanaglorio.
De hecho, para mí es muy frustrante no poder verlos a ustedes en una sala de clases, no poder verles los rostros, porque para mí, por ejemplo, Amanda Perry es un nombre, pero no tengo idea cómo se ve Amanda Perry. Nicolás Molina es un nombre. Pero yo, como les decía, típicamente en clases, al cabo de ya un mes de clases, yo ya me sé los nombres de todos mis estudiantes, o por lo menos de la mayoría. Eso yo lo he ido experimentando y eso a mí me permite construir conocimiento acerca de mí mismo. Yo sé que tengo buena memoria para nombres y rostros. Soy buen fisonomista. Ustedes saben cosas acerca de ustedes mismos y ustedes mismas. Algunas cosas que impactan en algunas áreas de la vida y otras que impactan directamente en el aprendizaje académico. Eso es lo metacognitivo. Ahora, yo los invito a que ustedes lean el artículo, si no lo han leído ya, y ahí hay mucha más información detallada al respecto. No me quiero extender mucho más porque ya estamos bastante sobregirados en términos de horas, ya que la idea es que esto no dure más de 40 minutos, pero ya llevamos 1 hora 10 minutos. Así que me gustaría preguntar si hasta acá hay alguna duda o alguna consulta respecto de la guía. Sí, a mí me quedó una duda con respecto a qué se refiere con las debilidades en el ítem acciones de apoyo. Ya. Alguna acción de apoyo que tú sepas que es útil, que sepas que es pertinente, que hayas escuchado y que digas, a mí me cuesta. Por ejemplo, el mejor ejemplo es control de la ansiedad. Chuta, no lo había pensado hasta ahora, pero sí, pues controlar la ansiedad es súper importante y a mí me cuesta, yo soy nerviosa, yo soy ansiosa y no me pasa en las conversaciones. Yo voy a una fiesta, un carrete, me dejan con un grupo de desconocidos y yo al final termino amiga de todos. Ni un problema. Pero cuando se trata de hacer una pregunta en clase me pongo súper nerviosa o de rendir una prueba. Y eso yo creo es algo que tengo que trabajar. A eso nos referimos con una debilidad de las acciones de apoyo. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿O les quedó todo claro respecto de la guía número 1? Que dicho sea de paso, estas cosas, las dudas realmente comienzan a aparecer en el momento en que uno comienza a tratar de resolver la guía. Así que si hay alguna otra duda que no sea planteada dentro de la clase, obviamente me pueden escribir por correo, o mejor aún, pónganlo, postéenlo en el foro novedades y consultas del aula virtual, porque la respuesta le sirve a todos. ¿Ya? ¿Cuándo se entrega? El lunes hasta las 23:59 horas, lunes 8 de junio. ¿No hay más dudas? ¿No hay más preguntas? ¿Reina el silencio en el reino? Bien, entonces, damas y caballeros, chicos y chicas, nosotros quedamos hasta acá. Ha sido nuevamente un gusto tenerlos y tenerlas en esta sala virtual. Espero que ya en las próximas sesiones ustedes puedan prender la cámara. ¿Por qué? Por lo que les decía. A mí me interesa poder verlos, poder conocerlos y conocerlas y por sobre todo obtener su retroalimentación facial. Si yo digo algo y veo que alguien pone esta cara, no necesariamente esa cara, ¿ya? Pero una cara de duda, inmediatamente entiendo que lo que expliqué tengo que explicarlo de otra forma, ¿ya? Quizás no fui suficientemente detallado y por lo tanto voy obteniendo retroalimentación valiosa dentro de sus rostros, que es una parte fundamental de una clase. El peor profesor, creo yo, es el que hace la clase mirando el pizarrón, que todos hemos visto a esos profesores, ¿cierto? O que hace la clase mirándose al horizonte y que le da lo mismo lo que ocurra con los y las estudiantes. Yo todo lo contrario, me alimento mucho de los rostros de los estudiantes y por eso yo los invito a que prendan su cámara de aquí en adelante. Pero nuevamente yo sé también que si no la quieren prender o no la pueden prender, no hay problema tampoco. Así que, damas y caballeros, chicos y chicas, nos vemos hasta acá, ¿ya? Y cualquier duda y consulta me la plantean por correo al aula virtual y estamos sí o sí viéndonos el próximo viernes a la misma hora en el mismo canal. Y que Chao, estén profe, que muy, esté muy bien. bien. Chao, chao.